Hola, buenos días. Mi nombre es Fraimalis Carvajal. Estudio en la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz, estudiante de la carrera de Licenciatura en Gerencia de Recursos Humanos, eh, cursando el 8º semestre en materia informática gerencial. Antes de enseñarles las bases de datos ya realizadas, quisiera darle una pequeña información sobre qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto organizado de información o datos estructurados almacenados electrónicamente en un sistema informático que permite recopilar, gestionar, actualizar y consultar grandes cantidades de datos de forma rápida. Aspectos claves que tiene la base de datos son la organización, como son los datos que se encuentran generalmente en tablas con filas, columnas, relacionales o mediante otros modelos como documentos o grafos no relacionales. Componentes incluyen tablas, consultas, formularios e informes. Tipos principales relacionales: SQL, organizan datos de tablas, organizan datos interconectadas. No relacionales: NoSQL, flexibles, usadas para grandes volúmenes de datos no estructurados. Están las funciones, que son almacenamientos eficientes, integridad, datos, seguridad, acceso rápido a la información. La base de datos está estructurada por algunas partes. Una base de datos de Microsoft Access se estructura principalmente en 4 objetos de clave: tablas, como son las tablas, consultas, formularios e informes. Las tablas, que son las que almacenan datos; las consultas buscan y filtran datos; formularios y de usuario y los informes presentación para imprimir. Además, utiliza macros y módulos para automatización y programación avanzada. Para detallar muchísimo más a fondo cada uno de sus partes principales, como son las tablas, que es el núcleo de la base de datos, donde se almacena la información organizada en filas, registros, columnas y campos. Cada tabla guarda un tema específico. También está la consulta, que son herramientas para buscar, recuperar, actualizar o eliminar datos a una o varias tablas según sea su criterio en específico. Están los formularios, que es interfaces visuales amigables que facilitan la entrada, visualización y utilización de los datos almacenados en las tablas. Están los informes, que son los formatos profesionales diseñados para organizar, resumir, presentar datos de ideas para imprimir o exportar. Están los macros, que son un conjunto de acciones predefinidas para automatizar tareas respectivas sin necesidad de programas. Están los módulos, que son los procedimientos personalizados escritos en lenguaje visual básicos para ofrecer funcionalidades avanzadas. ¿Qué son las tablas, formularios, informes, consultas, relacionaciones en macros, módulos, Microsoft Access y cada uno de ellos? Las tablas son el contenedor principal donde se almacenan los datos estructurados en filas, registros, columnas y campos. Son el cimiento de la base de datos. Los formularios son interfaces gráficas amigables que utilizan para introducir, editar o visualizar los datos almacenados en las tablas, que facilitan la interacción y el usuario. Está el informe, de los objetos diseñados para dar formato, resumir, analizar e imprimir los datos. Ellos permiten presentar la información
de forma profesional. Consultas de herramientas para buscar y recuperar o modificar o analizar datos de una o varias tablas basándose en criterios específicos. Están las relaciones, que son vínculos que unen las tablas entre sí a través de campos comunes, permitiendo que la base de datos sea relacional o eficiente, evitando la duplicidad de información. Macros, conjuntos de interacciones y acciones. Los macros son los conjuntos de acciones predefinidas que permiten automatizar tareas sin necesidad de programar, por ejemplo, abrir un formulario al pulsar el botón. Están los módulos, colecciones de instrucciones, procedimientos y escritos en el lenguaje de la programación. Sirven para tareas más complejas y personalizadas que los macros que pueden manejar. A continuación, para darle en esta oportunidad, ya que le voy a presentar mi base de datos, es decir, es un sistema de gestión de dotación a diferencia de un registro simple. Aquí apliqué una arquitectura relacional. He definido atributos específicos como son las tallas y las descripciones técnicas en catálogo de suministro. La ventaja de este diseño de suministro, la ventaja de cada uno de ellos es la integridad de los datos. Al vincular un colaborador con un artículo en el sistema centralizados en la información. Permitiendo el control y la información de administrativo eficiente y visual de los recursos de la empresa. Aquí tenemos registrado cada uno de sus datos, como son la cédula, y aquí vamos poniendo en una de ellas, que es el arbitraje, es una plataforma de base de datos relacional de bajo código, a diferencia de Excel, que solo maneja celdas con números de arbitraje que permiten organizar información compleja como fotos, archivos y vínculos entre tablas de forma visual. Es como tener la potencia de MicroAccess con la facilidad de la hoja de cálculo moderna. Aquí podemos ver el registro de la cédula, cómo marcamos la tabla, los nombres, apellidos, el cargo de cada uno de ellos y las tallas. ¿Cómo se crea una base de datos en arbitraje? Lo primero que hice aquí fue crear el workspace, el espacio de trabajo. Es el contenedor principal donde organizamos todos los proyectos de una empresa o departamento. Definimos la definición de tablas, que son cada una de las entidades, como pestañas independientes para cada una de la información, para dar el tipo de información, de una para personal y otra para el intervario, una para el personal y la otra para el inventario, para evitar el desorden de datos. Aquí tenemos la configuración de fields, campo. Accione cada columna es un tipo de datos específico. Para fotos, single, seleccionar status. Esto garantiza que no haya errores al introducir la información de cada uno de ellos. Y el establecimiento de relaciones que conecte las tablas mediante el campo link. Esto permite que los datos viajen de una tabla a otra sin que escribirlos dos veces. De hecho, he solucionado que el arbitraje para este proyecto
porque es una de las bases de datos relacional que no permite una gestión multimedia. El proceso de creación consistió en definir entidades separadas, como lo podemos notar, y establecer vínculos lógicos. Este transforma una simple lista en una herramienta administrativa que garantiza la trazabilidad de la dotación entregada. Sin más preámbulos, empezaré con cada una de las explicaciones de la base de datos. A continuación, tenemos la explicación de los campos. Son las propiedades específicas que definen a cada objetivo, persona o ejemplo. El inventario o los atributos clave son la talla, como podemos ver en ellos, notarlos. El status clause y la imagen técnica que facilita la indicación y visualización de la dotación. Las entidades, que son las que representan la unidad de información dentro del sistema. En esta base de datos tenemos una entidad de colaboradores, la entidad de catálogo y entre otras de ellas. Están los registros, filas, los registros, como uno hace los registros, las filas y cada una de ellas, los artículos, los productos, los registros de filas, que es la entrada única de datos que consolida la información de un evento. Cada registro representa una entrega formal de equipo y vinculando al trabajador con los recursos asignados para cumplir con las normas de seguridad laboral. La cuarta es la relación de entrega para poder explicar el vínculo entre las tablas, que es un vínculo lógico que garantiza la información de ellas en sí mismas. Al relacionar las tablas evitamos cada una de ellas, aseguramos cada una de las bocas de cascos entregado correctamente desconectado del inventario global. En conclusión, el uso de esta base de datos relacionales como arbitraje transforma la gestión de recursos humanos de una tarea administrativa manual a un proceso estratégico automatizado. Al estructurar la información mediante entidades vinculadas, garantizamos la integridad de los datos, eliminamos la duplicidad y la facilitamos en la toma de decisiones basadas en un control visual inmediato. En definitiva, a esta herramienta no solo garantiza o organiza el presente de la empresa, sino que también ofrece las infraestructuras escalables para optimizar el control de activos y el seguimiento del capital humano de manera eficiente y profesional. Me despido con cada una de ustedes, mi audiencia, agradeciéndole con cada uno de su atención y esperando que esta información